de ganancia de brillo. ¿Están viendo la presentación en pantalla completa? Sí. Listo. Ok, vamos a recordar unos puntos interesantes que vimos ayer. Vimos cómo funcionaba el tubo intensificador, donde vienen los rayos X, chocan con la pantalla, pero pantalla intensificadora iba a decir, capa de fósforo, perdón, esto es una pantalla intensificadora. Aunque es parecido, que se ha fijado que el mecanismo es parecido, ¿verdad? ¿Qué es lo que me hace mi pantalla intensificadora? Producir luz a partir de los rayos X. Bueno, pero aquí vienen los rayos X, chocan con la capa de fósforo. Recuerden que se produce luz, porque es capa de fósforo, fósforo produce luz, cuando choca con rayos X, esa luz choca con el fotocatodo, el fotocatodo va a producir electrones, esos electrones van y chocan con el fósforo salida, este que ustedes ven aquí, y se produce luz nuevamente, y entonces estoy viendo yo que aquí, si comparo cuánta luz hay de entrada comparado con la luz que hay de salida, yo estoy viendo un aumento de luz. ¿Y qué dijimos que significa ese aumento de luz? Vamos a ver. ¿Qué significa que hay aumento de luz? ¿Qué quiere decir en el equipo que hay aumento de luz? Que tiene un buen rendimiento. No. Yo sé la cantidad. Aumenta la información del paciente. Exactamente. Correcto. Aumento de luz. Lo que significa, en términos más técnicos, pues aquí lo estamos viendo muy físico, pero en términos técnicos, lo que significa es que hay aumento de información del paciente. Aumento de información del paciente. O sea, recuerden que estos rayos X, cuando pasan por mi paciente, vienen y consiguen información del paciente. O sea, prácticamente lo podemos ver así, vienen y llevan consigo información del paciente y resulta que esa información del paciente ahora se traslada, de los rayos X se traslada ahora a luz. Y como yo estoy viendo aquí 1000 fotones de luz, y esto va a representar información del paciente, cuando veo ahora que en la salida hay 3000 fotones de luz, ahora veo que la información del paciente incrementa en forma de luz. Entonces alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué es útil esto? Porque yo quiero que incremente la información del paciente. Ahora, les explico ahorita, en este punto, les explico ahorita, esto es lo que voy a explicar hoy. Esto es lo que vamos a explicar ahorita. Entonces, habíamos dicho otra cosita, que la manera en cómo nosotros sabemos cuánta información del paciente se está incrementando, aumentando, es como por medio del lance de brillo. O sea, este valor del lance de brillo nos dice cuánta información se está aumentando, recuerden. Cuánta información del paciente está aumentando. Esto es lo que nos va a decir. Eso es lo que nos va a decir la lance de brillo. O sea, cuánta información del paciente está aumentando. Cuánta información del paciente está aumentando. Eso es lo que nos va a decir. ¿Cuánta es la cantidad de información del paciente que está aumentando? Si, por ejemplo, yo veo aquí, según los ejercicios que hicimos ayer, que mi ganancia de brillo es 3266 y que en otro equipo mi ganancia de brillo es 4083, eso significa que este equipo es un ejemplo 2, me está aumentando más información que el equipo del ejemplo 1. Y entonces vimos eso. Y vimos también de qué factores dependía ese aumento de información. Vamos a ver, recuérdenme. ¿De qué factores? De la cantidad de exposición aplicada y del rendimiento del equipo. Exactamente. ¿De qué factores? Excelente, muy bien. Ya se están volviendo expertos en esto. Qué bueno, qué bueno. ¿De qué factores aumenta? Bueno, depende del aumento de información del tubo intensificador. Entonces vimos primeramente la exposición de la exposición que se aplica para el estudio. La exposición que se aplica para el estudio. Y lo segundo vimos que dependía del rendimiento del equipo. Entonces, por ejemplo, si yo sé que van a llegar muchos rayos X en la entrada, o sea, más rayos X, recuerden que es porque se utilizó más exposición, así es como funciona esto. Recuerden que si ustedes aumentan la exposición, aumentan la cantidad de rayos X que sale del equipo. Entonces eso va a significar que hay más rayos X aquí. Entonces más rayos X, lo que van a terminar produciendo más rayos X es que en la salida salgan más luz. Eso es lo que va a terminar ocasionando. Y si el rendimiento del equipo anda muy bien, esto me va a producir muchísima más luz que la que me produciría un equipo que no anda funcionando muy bien. Entonces, por eso es que son dos factores importantes. Ahora, veamos la importancia de por qué yo quiero aumentar la información. Veamos eso. ¿Por qué yo quiero aumentar la información del paciente? ¿Puedo borrar esto?
Sí, listo. ¿Sí? ¿Lo borro? Ok. Entonces, veamos ahorita, ¿por qué quiero aumentar la información del paciente? Quiero que recuerden primero lo que era la relación señal-ruido. Vamos a ver. El SNR, ¿verdad? SNR significa relación señal-ruido. ¿Qué color más feo? Me está saliendo el color bien feo. Ok, SNR. Relación, recuerden, relación señal-ruido o signal noise radio o relación señal-ruido, como en español. Señal-ruido. Ok. ¿Por qué es importante esta relación señal-ruido? Quiero que recuerden ustedes, y por cierto, este fue un tema que yo se les envié por grabación porque les dije, ok, jóvenes, ya no nos queda tiempo para este tema, lo pueden ver en grabación. ¿Vieron esa grabación, verdad? ¿Vieron esa Sí. grabación? Sí, todos. Los Sí, 25 la vieron esa grabación. señal viene siendo como la información del paciente. Ajá, correcto. Entonces, quiero que recuerden ese punto. ¿Qué pasa cuando en un equipo, un sistema de imagen digital, llega muy poca exposición? Miren aquí, estos son los rayos X. Estas linitas ahí reflejan rayos X. Esto refleja rayos X. Y esos rayos X llegan donde nuestro receptor de imagen. Aquí voy a aclarar, bueno, inclusive ahí estaba rayos X frente al paciente. Esta cajita que ustedes ven aquí es lo que conocemos como el receptor de imagen. Receptor de imagen. Esto es el receptor de imagen. Este es el receptor de imagen, el que nosotros hemos visto. Por ejemplo, ¿qué receptor de imagen hemos visto hasta ahorita? Denme ejemplos. ¿Qué receptor de imagen hemos visto? En todas las clases. El flat panel, correcto, el flat panel. Por método directo, indirecto. Por método indirecto, indirecto. O sea, por método directo e indirecto. Eso es un buen ejemplo de un receptor de imagen. Ve, está escrito aquí. Indirecto, así está bien escrito, ¿verdad? Qué raro. ¿Qué otro ejemplo? ¿Otro ejemplo de receptor de imagen que hemos visto hasta ahorita? El digital creo que era. Sí, este es un digital. CCD. Exactamente. Y el un de CCD. película. También el de película, solo que como estamos ahorita con sistema de imagen digital, recuerden, esto aplica para sistema de imagen digital nada más. Otro ejemplo, el cassette DCR es un buen ejemplo también, el cassette DCR. Un buen ejemplo. El asunto es que aquí tengo mi receptor de imagen. Este va a ser mi receptor de imagen, que ya puede ser un flat panel, puede ser un receptor de imagen en base a CCD o puede ser un cassette DCR. Pero fíjense que lo que pasa con todo mi receptor de imagen, básicamente todo mi receptor de imagen hace esto. Toma esos rayos X que provienen del paciente y esos rayos X vienen y ese receptor de imagen, esos rayos X al final me los termina convirtiendo en información para que puede leer la computadora. Información para que lea la computadora. Entonces, o sea, a fin de cuentas, todo mi receptor de imagen, lo que me termina haciendo es tomando información que agarró los rayos X y envía esa información como información que pueda leer la computadora. Y esa información, precisamente, le llamamos señal. A esa información le llamamos señal. Señal. Cuando ustedes escuchen señal, asócienlo con, aquí por lo menos en esta clase, por lo menos en este entorno, señal le vamos a conocer como información proveniente del paciente. A eso lo vamos a conocer como señal. Asocien eso. Entonces, aquí lo que sale de nuestro receptor de imagen es señal, o sea, información del paciente. ¿Y qué va a pasar con nuestra computadora cuando agarre esa señal? ¿Ok? Con esa señal va a formar la imagen. Pero el asunto es que en esta señal viene algo adicional que conocemos como ruido. O sea, que en esta señal, además de que vaya ruido, en esta señal, además de que venga, en esta señal, además de que venga información del paciente, viene lo que conocemos como ruido. O sea, que imagínense, por ejemplo, básicamente que ustedes, ¿cómo se los puedo, o sea, cómo se los puedo dar como ejemplo? Imagínense que yo quiero tomar información importante, pero, o sea, imagínense que yo quiero tomar información importante, pero esa información me viene también información que no es muy importante y que más bien me va a hacer daño. Algo así es el ruido. Resulta que en esto,
que la computadora, además de recibir la señal, recibe lo que se conoce como ruido electrónico. Recibe lo que se conoce como ruido electrónico. Aquí lo vamos a poner. O sea, lo que mi computadora recibe, además de esa señal importante del paciente, recibe ruido electrónico. Ese ruido electrónico es por un desperfecto de mi equipo. Y siempre mi equipo va a tener desperfectos, porque mi equipo no es diseñado perfectamente, es imposible, por lo menos con los estándares actuales, que los equipos sean perfectos. Va a enviar también un pequeño ruidito ahí, que ese ruidito me va a afectar la calidad de imagen. El asunto es que esa calidad, el asunto es que ese ruidito, lo que me va a generar en imagen es ruido. Pero ese ruido me va a depender de cuánto sea la señal. Fíjense muy bien. Si la señal, es decir, si la información es muy poquita, en comparación con el ruido electrónico, lo que se va a cachar mi imagen es que esa imagen va a salir con mucho ruido. Pero ¿qué pasa? Si de repente mi señal es alta, miren aquí, la señal es esa grafiquita verde que ustedes ven aquí. Si de repente ahora mi señal es alta en comparación con el ruido electrónico, esa imagen me va a salir con menos ruido. ¿Pueden ver las diferencias en esta imagen? ¿Las pueden ver? Sí, Lick. Se puede ver, ¿verdad? Se puede ver claramente. Yo la verdad es que yo miro las diferencias. Miro claramente que esta tiene Y se mucho miran más ruido. elevadas las de la segunda imagen. En la gráfica. Esta tiene más ruido, ¿verdad? ¿Ven ustedes que esta tiene más ruido? Sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a pasar. Ahora, miren que la señal aumenta. Miren que casualmente la señal aumenta. Si aumenta la cantidad de rayos que provienen de, o sea, si aumenta la cantidad de rayos X que llega a nuestro receptor de imagen. Miren aquí, como aquí hay más rayos X que llegan al receptor de imagen, y aquí hay menos rayitos X. O sea, aquí hay menos rayos X y aquí hay más rayos X. Entonces, cuando hay más rayos X que llegan a nuestro receptor de imagen, esto va a aumentar la señal, es decir, información del paciente, en comparación con el ruido electrónico que también va a recibir nuestra computadora. Y miren que cuando la señal es alta en comparación con el ruido electrónico, el ruido se nota menos en la imagen y por tanto nuestra imagen va a tener buena calidad. Va a tener buena calidad. Pero miren que cuando llegan pocos rayos X a nuestro receptor de imagen, la señal va a ser baja y el ruido se va a notar más en nuestra imagen. ¿Están viendo eso, verdad? ¿Sí? O sea, ¿están viendo eso? Sí, Lick. Sí. Sí, ok, excelente. Ahora, pregunta. ¿Qué factor creen ustedes que me afecta la cantidad de rayos X que puede llegar al receptor de imagen? La técnica. La técnica, correcto. O sea, la exposición que le doy al estudio. Si yo agarro mucha exposición por un estudio, yo sé que por pura lógica me van a llegar más rayos X al receptor de imagen. Pero si yo aplico poca exposición para el estudio, yo sé por pura lógica que van a ser menos rayos X que van a llegar al receptor de imagen. Entonces, en sistema de imagen digital, y recuerden muy bien esto, que no se les va a olvidar nunca, sobre todo si van a para un sistema de imagen digital, cuando ustedes aplican poca exposición, esa imagen es más propensa a verse con mucho ruido. Pero si ustedes aplican más exposición, esa imagen va a ser propensa a verse con menos ruido. Eso va a pasar en cualquier sistema de imagen digital con rayos X, ya sea si ustedes están trabajando en una RAFIA, en un sistema de imagen de RAFIA, en un sistema de imagen de fluoroscopía, en un sistema de imagen de mamografía o de tomografía. Es lo que va a pasar. Ahora, ¿por qué se relaciona esto con fluoroscopía y con la ganancia de brillo? ¿Por qué? ¿Puedo borrar esto? Sí. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Sí. Lo borro, ya lo borré, híjole, ya lo borré. Resulta que el fluoroscopio, el tubo intensificador, esto es el tubo intensificador, esto es el tubo intensificador. Recuerden, tubo intensificador, aquí está. Recuerden cómo es el sistema, recuerden cómo es. Miren aquí, voy a retroceder a una de las imágenes anteriores. Miren aquí cómo es esto. Miren. Recuerden, salen rayos X, esos rayos X llegan por el paciente, o sea, pasan por el paciente y llegan a nuestro tubo intensificador. ¿Ok? Llegan a nuestro tubo intensificador. Ahí ese tubo intensificador lo va a agarrar. ¿Pero por qué lo va a agarrar? Porque resulta que el tubo intensificador lo que va a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a ver. Voy a retomar esta imagen. Miren aquí. Van a venir rayos X provenientes del paciente y el tubo intensificador los va a agarrar. Pero ¿recuerdan ustedes qué me hacía el tubo intensificador?
¿Qué hace el tubo intensificador? ¿Recuerdan lo que acabamos de ver hace poco? ¿Qué hace el tubo intensificador? Aumentar la información. Exactamente, exactamente. ¿Qué hace el tubo intensificador? El tubo intensificador. Entonces, lo que me va a hacer el tubo intensificador, básicamente, como acabamos de ver ayer y complementándolo hoy, aumenta la información del paciente. Eso es lo que me va a hacer. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque resulta que cuando yo puedo trabajar con poquitos rayos X, con poca exposición, no va a haber ningún problema de que la imagen salga con baja calidad, es decir, con un montón de ruido y con muy baja calidad. ¿Por qué? Porque este tubo intensificador, cuando pase poca exposición por aquí, este tubo intensificador lo que va a hacer es incrementar la información del paciente que traen estos rayos X, que aquí eran muy pocos, miren aquí como señalo baja exposición, va a aumentar esa información, y es decir, y recuerden cómo acabamos de ver, señal es información del paciente. Lo que va a hacer finalmente mi tubo intensificador es que cuando mi computadora agarre esa señal que viene en el tubo intensificador, yo me voy a fijar que esa señal va a ser alta en comparación con el ruido electrónico que va a tener el equipo, y por tanto la imagen me va a salir de buena calidad a pesar de que ustedes vean que se está trabajando con poca exposición. Entonces, en resumidas cuentas y complementando aquí esto, ¿qué me va a hacer mi tubo intensificador? Me va a aumentar la información del paciente para que pueda trabajar con menor exposición para un estudio. Eso es lo que me va a hacer el tubo intensificador. Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que va a hacer. Es lo que va a hacer. Bueno, vamos a poner esto aquí. Y entonces, si complementamos esta respuesta, lo que va a hacer el tubo intensificador es que me va a aumenta la información del paciente para que podamos trabajar con menor exposición para un estudio. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que nos ayuda. O sea, este tubo intensificador nos ayuda a estar reduciendo exposición. ¿Y qué creen en qué me beneficia trabajar con menos exposición? Vamos a ver. ¿Qué me beneficia? Menos dosis para el paciente. Exactamente. Como resultado, tengo menos dosis para el paciente. Exactamente, menos dosis para el paciente. Menos dosis para el paciente. Excelente, menos dosis para el paciente. Aquí está. Entonces, para eso me sirve el tubo intensificador. Es muy útil, es muy útil. Muy útil. Muy útil porque me permite reducir exposición para que mi paciente tenga menos dosis. ¿Preguntas con esto? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Vale. ¿Todo claro? Sí. ¿Todo claro todos? Sí, todo claro. Excelente. Imagínense, y no solo para el paciente, imagínense en una cirugía guiada. Ustedes están ahí con el paciente. O sea, ustedes están ahí con el paciente. No solo es el paciente que va a estar a ratos a dosis, sino que también ustedes. Entonces, ese tubo intensificador lo que les va a permitir es que se trabaje con menos exposición y que ustedes absorban menos dosis. Entonces, créanme, cuando a ustedes les toca trabajar en un área de fluoroscopía y los ascienden ahí con un equipo de tubo intensificador, lo primero que hagan es abrazar por un momento el tubo intensificador y agradezcanle porque les reduce la dosis. Ok, entonces, listo. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí, excelente. Ahora, vamos a ver. Miren, información muy importante, para que ustedes tengan una idea de cuánta dosis es que reduce el tubo intensificador. Para darles una idea, fíjense muy bien que en un sistema de radiografía computarizada, cuando ustedes quieren tomar una imagen, aproximadamente se necesita una exposición, bueno, y aquí estoy cometiendo un error porque esta no es cantidad de exposición, esto es cantidad de dosis, pero vaya, se necesita, lo que pasa es que este error lo cometí a propósito por la fuente donde lo tomé. Pero es que si nos vamos por parte muy técnica, esto es dosis, no es exposición. Lo que pasa es que esta exposición viene siendo exposición de órganos superficiales, que es muy equivalente a lo que es la exposición. O sea, esto es dosis por órganos superficiales, perdón, que es muy equivalente a lo que es la exposición. Pero bueno, sigamos la idea.
un sistema de radiografía computarizada CR, miren muy bien cuánto requiere más o menos, una exposición de aproximadamente de 5 a 9 microarrays, es decir, de 0.6 a 1 miliraufe, para obtener una imagen radiográfica, O sea, es más o menos esto. Esto viene siendo, esto es un estándar, puede que sea muchísimo más en cierto tipo de para otros equipos de CR, o sea, digamos que el centro médico suele utilizar más exposición, pero esto es como un estándar. ¿De cuánta exposición usualmente se requiere para obtener una imagen radiográfica? De 0.6 a 1 milirauta de exposición, que esto viene equivaliendo en dosis de 5 a 9 micrograys. Por cierto, cuando ustedes vean esa U, y se los menciono porque yo sé que estas unidades dosimétricas los ven hasta reprotección, pero me imagino que no todos han llevado reprotección. Esto significa micrograys, esto es lo que significa, y MR significa miliraufe. ¿Cómo se escribe Raufen? Así está bien escrito. Espera, ¿cómo se escribe? Así está bien escrito. Confirmen ahí si está bien escrito, que como es alemán. Miliraufen. Tal vez alguien nos asesora ahí. Sí, Okay. sí. Así está bien escrito. Sí. Ok, gracias. Entonces, sí, esto es lo que significa. Y ahora miren. En la práctica, en la microscopía estándar, miren ahora, se utiliza alrededor de 9 a 17 nanograys. O sea, es decir, de 1 a 2 microraufen para tener una sola imagen radiográfica. O sea, recuerden que en mi imagen de video, mi video, no sé si ustedes ya lo saben, pero es una secuencia de imágenes. ¿Han escuchado eso? La verdad es que no me detuve en ese punto porque se puede explicar rapidito. Cada video que ustedes vean no es nada más que una secuencia de imágenes. Es una secuencia de imágenes que se repiten, que están intercaladas una tras otra en un tiempo muy pequeñito. ¿Cuántas imágenes lo conforman más o menos, Lick? Buena pregunta. Eso va a depender de cuánto dura el video y cuántos son los FPS. Sí, buena pregunta. Los FPS usualmente son 30 FPS. FPS que se suele trabajar en fluoroscopía. Son 30 FPS. FPS significa cuadros por segundo. Significa cuadros por segundo. Cuadros por segundo. Esto es, bueno, usualmente, vamos a poner aquí, usualmente, un video de fluoroscopía tiene 30 FPS. Licenciado, en Routen, en vez de la E, es la U. Ok. Aquí una U. Sí, en vez de la E es la U. Routen. Ok, muchas gracias. Routen. Ok, gracias. Es que como están alemán ustedes. Esto es un nombre alemán. Entonces, Routen. Entonces, sí, aquí vamos a poner U. Muchas gracias. Ok, entonces, usualmente en un video de fluoroscopía tiene 30 FPS, o sea, 30 cuadros por segundo. Entonces, si por ejemplo yo tengo un video, si yo tengo un video de 5 minutos, esto significa que mi imagen va a ser esto. Miren aquí, 30 FPS significa cuadros por segundo. O sea que yo estoy visualizando 30 imágenes por segundo. Eso es lo que significa 30 FPS. Entonces, ¿cuántos segundos tiene 5 minutos? ¿Cuántos segundos tiene 5 minutos? ¿Cuántos segundos tiene 5 minutos? Vamos a ver, 5 minutos. 300 segundos, gracias. Gracias. Entonces, miren aquí. Entonces, si yo tengo un video de 5 minutos, son más o menos 30 por 300. ¿Cuánto es? 9.000. 9.000 imágenes. Esto es lo que me tiene más o menos un video de 5 minutos, 9.000 imágenes. Esto es equivalente, si no hay tubo intensificador, miren muy bien, se van a asustar, pero si no hubiese tubo intensificador, esto fuese equivalente a obtener 9.000 radiografías al paciente en un solo estudio. Si no tuviese tubo intensificador, esto fuese equivalente a tomarle 9.000 radiografías al paciente en un solo estudio.
tomarle 9.000 radiografías al paciente en un solo estudio. Entonces, imagínense 9.000 radiografías al paciente en un solo estudio. ¿Qué creen ustedes que le puede pasar a ese paciente? Mucha radiación, mucha Exactamente. exposición. Exageradamente, una exagerada cantidad de exposición. Esa cantidad de exposición ya se asemeja a una dosis que ya no es para diagnóstico, sino que ya es para radioterapia. Pero esto es una cantidad exagerada, pero exagerada de dosis que agarraría el paciente si no hubiese tubo intensificador. Lo que me hace mi tubo intensificador es reducir esa exposición necesaria para cada imagen. Si no estuviese ese tubo intensificador, esas 9.000 imágenes fuesen equivalentes a que mi paciente estuviese recibiendo 9.000 radiografías en un solo estudio. O sea, es pobrecito, ¿verdad? Pobrecita la persona que se someta a este tipo de estudio, y pobrecito el operador que esté ahí al lado en una cirugía, en un procedimiento intervencionista. Entonces, no, como que no, ¿verdad? Por eso es que es muy importante ese tubo intensificador. Ok, lo siguiente es que el organismo, bueno, se le llama OIA, usted lo pueden escuchar como OIA. Creo que a veces peco de poner cosas en inglés, cuando debería ponerlos en español. El OIA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, me da a mí una referencia de que dice que la NCBRI usualmente tiene un rango de 2.500 a 7.000. ¿Qué significa esto? ¿Puedo borrar esto de acá abajo? Sí, ¿Puedo borrar esto? Esto de aquí abajo. Esto lo que significa es que usualmente el rango que debería tener un equipo de flujo pi en la NCBRI vendría siendo esto, de 2.500 a 7.000. Ahora, preguntémonos un poquito, porque esto es como un intervalo. Esto es como un intervalo. Es como que alguien les diga, ok, usualmente, ¿cuánto es la altura promedio del hondureño? Más o menos. ¿Cuánto es la altura de ustedes? Vamos, depende de si son hombres o mujeres, pero vamos a ver, José, ¿cuánto es su altura? 1,76. 1,76, ¿verdad? Michael. 1,80. 1,80. Uy, qué alto. Vamos a ver, yo tengo una altura de 1,73. Entonces, imagínense, es como que yo diga, ok, la altura del hondureño es del hombre hondureño es de 1,70 a 1,80, más o menos. Y si es de 1,70, ¿qué creen que va a pasar? Que es más bajito. Y si es de 1,80, que es más alto. Algo así es este rango. Lo que significa aquí es que si mi rango, por ejemplo, es muy bajito, si mi rango es cercano a 2.000, por ejemplo, si mi rango fuese muy cercano o menor a 2.500, esto es señal de que mi equipo no está incrementando una cantidad de información suficiente. Es señal de que mi equipo no incrementa una cantidad de información suficiente. Y si está sobre los 7.000 arriba es que está generando mucho, ¿verdad? Si está arriba de los 7.000 es que, bueno, no sería tanto del equipo, sino que sería de la exposición que le está poniendo el equipo. Pero eso es lo que significaría, o sea, si mi rango fuese muy cercano a 2.500 o menor, porque miren que aquí es un estándar, 2.500 a 7.000, lo que vendría significando es que la NCBRI o sea, que mi equipo no incrementa una suficiente cantidad de información del paciente, lo que puede significar dos cosas. Significa, o sea, lo que puede conllevar a dos cosas, lo que me han dicho de dos cosas, o bien estoy trabajando con muy poca exposición, con muy poca exposición, o bien mi equipo anda mal, mi equipo se encuentra, no funciona bien. Eso significa, o bien es de pero muy poca la exposición con que estoy trabajando y necesita incrementarse la información, que ya lo puedo mencionar, que el equipo puede hacer eso también, o bien ese equipo no anda funcionando bien porque no me está generando el suficiente aumento de información que requiere. Y hay que tener cuidado porque eso ya es dosis del paciente y muchísimas dosis del paciente. Por eso es que es muy importante efectuar estos controles de calidad que se le deben hacer al equipo. Y caso viceversa,
Si mi rango fuese muy cercano a 7000 o mayor inclusive, bueno, 7000 de ganancia de brillo, es señal de que mi equipo incrementa bastante cantidad de información. Lo cual puede significar dos cosas. Primero, uno, o que yo estoy trabajando con una exposición muy alta. Significa dos cosas. O bien, estoy trabajando con una exposición muy alta. O bien, mi equipo anda funcionando muy bien. Mi equipo funciona correctamente. Es esto. Entonces ya ven qué bello es esto, ¿verdad? Del análisis del equipo. Y es muy complejo, créanme. Lo más difícil del equipo no es la matemática que hay aquí, sino que lo más difícil es poder interrelacionar todos los parámetros que hemos visto hasta ahorita. Ok, ¿preguntas hasta ahorita? ¿Preguntas? Listo, vamos a comenzar entonces ya con la clase que venimos a hacer hoy. Hoy vamos a terminar ya los últimos elementos que faltaban del sistema de microscopía, y lo que vamos a ver ahorita es el control automático de brillo. Fíjense muy bien, habíamos visto los elementos del equipo, habíamos visto lo que era el tubo de rayos X, el filtro, colimador, un medidor, rejillas, tubo intensificador, y vimos todo esto exactamente para qué servía. Todo esto tiene su propósito, tiene su porqué, a diferencia de muchos de nosotros, ¿verdad? En la vida. Vean aquí el sensor de brillo. Aquí ustedes ven que hay un sensor de brillo justamente en la salida. Entonces, vamos a ver por qué resulta que hay un sensor de brillo ahí, qué es lo que nos mide. Entonces, a ese sensor de brillo lo vamos a conocer como control automático de brillo. Vamos a ver, ahí lo vamos a conocer, control automático de brillo. Control automático de brillo. Control automático de brillo. ABC. Control automático de brillo ABC. Eso lo conocemos así, ABC por sus siglas en inglés. Es por sus siglas en inglés, como es ABC. Entonces veamos aquí por qué, cuál es la función de ese control automático de brillo. Fíjense muy bien que ese control automático de brillo lo que mide es básicamente la ganancia de brillo. Básicamente, la función de ese control automático de brillo es registrar la ganancia de brillo. Vamos a poner aquí ganancia de brillo. Vean ustedes. Entonces, la labor es ir registrando la ganancia de brillo que ocurre, que saca el tubo intensificador. Es decir, cuánta luz va o cuánta información va incrementando ese tubo intensificador. ¿Por qué tiene que ir midiendo esa ganancia de brillo? ¿Por qué la mide? La mide por los siguientes motivos. Primeramente, nosotros habíamos comentado, en primer lugar, que la ganancia de brillo va a depender de cuánta cantidad de rayos X llegue al tubo intensificador. Eso es algo que hemos visto. O sea, ¿cuántos rayos X llegaban al tubo intensificador? De eso va a depender la ganancia de brillo. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que fíjense que esa cantidad de rayos X puede variar dependiendo de la anatomía que pase el AGE en ese momento. Digamos, por ejemplo, que el de rayos X pase por el abdomen. Perfecto, vienen los rayos X, pasan por el abdomen. Vamos a poner aquí, pasan por el abdomen. Y entonces en el abdomen, como más que todo es tejido suave, perfecto, pasan por el abdomen. Y listo, llegan los rayos X aquí al tubo intensificador. Pero ¿qué pasa si de repente los rayos X pasan por la pelvis? ¿Qué pasa si de repente los rayos X pasan por la pelvis? Resulta que cuando pasen por la pelvis se van a atenuar más. Y como se van a atenuar más, van a ser menos rayos X los que llegan al tubo intensificador. ¿Cuál es el problema con esto? Que se me va a reducir la ganancia de brillo por el simple hecho de que los rayos X pasen por una región muy densa. Entonces, ¿qué pasa si se me reduce la ganancia de brillo? Si se me reduce la ganancia de brillo, se me reduce la calidad de imagen, porque se está reduciendo la información útil del paciente. Entonces, el propósito es esto, ok. Yo quiero controlar mi ganancia de brillo porque acabo de ver de que los rayos X pueden variar dependiendo de la anatomía donde pasen. Perfecto. Entonces, yo lo que compro aquí es este sensor de brillo, este control automático de brillo, que lo que hace es inmediatamente vea que hay poca ganancia de brillo debido a que están llegando pocos rayos X.
Perfecto. Lo que hace es regular las técnicas. Regular las técnicas, el KB, el MA, para aumentar la cantidad de rayos X que lleguen al tubo intensificador. Y eso es lo primero. Lo segundo es que fíjense que cuando ustedes se ponen a hacer aumento de imagen, SABC automáticamente ajusta la exposición, automáticamente en base a la ganancia de brillo, ajusta la exposición para que no se descuide la calidad de imagen. Vamos aquí. Para eso voy a retroceder aquí. Voy a retroceder a esta ilustración de aquí. Como ustedes pueden ver, aquí cuando nosotros hacemos magnificación se reduce la colimación. Pero como reducimos la colimación, si no hacemos un ajuste de la exposición de los rayos X que caen sobre esta área, se nos va a reducir la ganancia de brillo. Entonces, ¿qué es lo que hace ese control automático de brillo? Automáticamente ajusta la exposición para que aquí caigan los mismos rayos X que caían antes en todo el haz. De esa manera, no se me va a estar afectando la ganancia de brillo y no se me va a afectar la calidad de imagen. Entonces, eso es el siguiente motivo. Voy a retomar donde estaba. Y finalmente, fíjense que por cuestiones de rendimiento, recuerden que un equipo muy viejito, un equipo con menos rendimiento, un equipo mal estado, un equipo con menos rendimiento, fíjense que por cuestiones de rendimiento se me puede disminuir la ganancia de brillo. Se me puede disminuir la ganancia de brillo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Es el control automático de brillo. Ok, ese control automático de brillo modifica las técnicas para que por cuestiones de rendimiento no se me afecte la calidad de imagen. Eso es otro factor. Entonces, no sé si estamos claros con esto. ¿Claros todos? ¿Claros todos? ¿Sí? Sí. ¿Claros todos? Excelente. Todos claros. Entonces, vamos a ver. Fíjense muy bien. Antes de explicarles esta gráfica, quiero que recordemos unas cosas. Vamos a ver. Quiero que recordemos unas cosas. ¿De qué factores depende? ¿De qué factores depende? Depende la ganancia de brillo. Recordemos, ¿de qué factores depende la ganancia de brillo? Vamos a ver, comencemos. ¿Qué factores depende la ganancia de brillo? De la anatomía. Sí, podría, pero más directamente, en base a lo que vimos, más directamente. Sí podría, porque es más afectar la exposición, pero más directamente, de lo que vimos en clases anteriores. El contraste. Vamos a... O sea, sí, o sea, el contraste es el resultado del lance de brillo, pero ¿qué me va a depender? Vaya, ajá, el MA y qué más. KBP. Sí, exactamente. O sea, todo lo que tenga que ver con exposición, ahí me va a afectar, o sea, todo lo que tenga que ver con exposición me va a afectar el lance de brillo. ¿Y qué otro factor qué otro factor vimos? ¿Qué otro factor? Vamos a ver. ¿Qué otro factor? Dependía de la ganancia de flujo y la... No, pero es que esos son cómo se describe matemáticamente, pero factores técnicos que vimos en su momento. O sea, exposición, ¿qué otro vienen ustedes? Vamos a ver, ¿qué otro? Ok, rendimiento del equipo. Parezco Dora la exploradora respondiendo a mis propias preguntas, así como dice el meme. Ok, no, está bien, vamos a ver. Pucha, pero me asusta que tal si el examen no hubiese sido mañana. Y esto es una pregunta de examen. ¿De qué factores depende la ganancia de brillo? Y no sepan qué responder. Ok, entonces lo importante aquí es esto, la exposición. Quiero preguntarles ahora, ¿de qué factores me depende la exposición? Del KB y el MA. Sí, correcto. ¿De qué factores depende la exposición? Correcto, KB y MA. Correcto, entonces, según lo que aprendimos dentro de la radio, si aumenta el KB, aumenta la exposición. Si aumenta el MA, aumenta la exposición. Pero pregunta a todos. ¿Qué creen ustedes que me le da más dosis al paciente? ¿Aumentar el MA o aumentar el KB? Aumentar el MA. El MA. Ok. ¿Qué le aporta más dosis al paciente? Vamos a poner aquí. Más dosis al paciente.
La distancia, Liz. Sí, todo eso, es decir, todo eso, ¿qué le aporta más dosis al paciente? Aumentar el MA o aumentar el KB. Entonces, en efecto, ustedes respondieron muy bien a esto, aumentar el MA, y sí, está en efecto. Si yo aumento el MA, esto va a aumentar más la dosis que si yo me pongo a aumentar el KB. Y esto es algo que lo sabe perfectamente. O sea, es algo que el control automático de brillo lo sabe perfectamente al momento que se le configuró. Entonces, otra cosita, vamos a ver, pero pregunta para todos. ¿Qué creen que aumenta más la cantidad de rayos X? ¿Aumentar el MA o aumentar el KB? Aumentar el KB. KB. No, la cantidad, no calidad, dije cantidad. Vamos a ver. El MA. Sí. El MAS. O sea, el MA aumenta más la cantidad de rayos X. Y pregunto, ¿qué sucede con la calidad de imagen cuando yo me pongo a aumentar la cantidad de rayos X? ¿Qué sucede con la calidad de imagen? Para todos. Mejora. Sí, en efecto, se mejora la calidad de imagen. ¿Específicamente qué? El detalle y la resolución. ¿Cuál resolución? ¿Espacial o de contraste? La resolución espacial. No. El contraste. El contraste, la resolución. Se mejora la calidad. Se mejora la resolución de contraste. Recuerden, más rayos X, mejor resolución de contraste porque menos ruido. Entonces, esto lo sabe, todo esto que acabamos de decir ahorita lo sabe perfectamente el ingeniero, el equipo de ingenieros que diseñó el control automático de brillo. Lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Ok, en base a esto, fíjense muy bien que el equipo les va a dar 3 opciones. Porque ese control automático de brillo regula automáticamente las técnicas, el KB y el MA las regula automáticamente. Las regula automáticamente para estar controlando la ganancia de brillo por medio de la exposición. Recuerden, más exposición, más ganancia de brillo. Recuerden, porque son más rayos X lo que está llegando a tu intensificador. Entonces, todo eso lo sabe, o sea, todo eso se sabe previamente a configurar, previamente a haber programado ese control automático de brillo. Y fíjense que el equipo les va a dar 3 opciones a ustedes. Les va a dar 3 opciones. ¿Qué prefieren ustedes? Bueno, ¿qué se prefiere para el estudio? Por ejemplo, les va a dar 3 opciones. ¿Qué se va a preferir? Si deseamos cuidar la dosis por sobre la calidad de imagen, si deseamos cuidar la calidad de imagen por sobredosis, o sea, sobre la dosis, o si deseamos tener un equilibrio tanto entre dosis y calidad de imagen. Esas 3 opciones las van a tener vigentes. Y entonces, las opciones que ustedes van a escoger, la opción que se escoja previamente a hacer el estudio, va a ser la manera en cómo el control automático de brillo va a variar las técnicas. Entonces, fíjense muy bien, si ustedes vienen y escogen, se desea cuidar la dosis por sobre calidad de imagen, aquí lo que hace el control automático de brillo es priorizar en KB, o sea, aumenta el KB. Vamos a poner aquí, prioriza en KB. Eso es lo que hace el control automático de brillo cuando ustedes prefieren cuidar dosis que calidad de imagen. Pero vean aquí, ¿qué pasa si yo quiero cuidar mi calidad de imagen, pero a costa de dosis? Lo que hace el equipo es prioriza en MA. Y si ustedes quieren cuidar calidad de imagen y dosis, entonces lo que va a hacer el equipo es cuidar tanto MA, o sea, priorizar en ambos. Mejor dicho, bueno, vamos a poner aquí, aumenta equilibradamente, vamos a poner aquí, aumenta equilibradamente MA y KB. Entonces, perdón, ¿por qué se me abrió la calculadora? Dame un momentito. Que acabo de apretar porque se me abrió la calculadora. Espérenme, borro esto. Entonces, vamos a ver. Mantiene un equilibrio entre MA y KB. Esto es otra cosa que sucede. O sea, que mantienen equilibrio entre estas dos. Entre KB y MA.
Vamos a ver. Prioriza, entonces, vaya, volviendo a repasar esto. Prioriza en KB si lo que queremos es cuidar dosis por sobre calidad de imagen. Prioriza en MA si lo que queremos es cuidar calidad de imagen sobre la dosis. Y prioriza, o sea, y mantiene un equilibrio entre KB y MA si queremos cuidar dosis y calidad de imagen. Entonces, esta gráfica, aquí lo que nos menciona es cómo va a ir variando las técnicas en base a lo que se escoja. O sea, en base a cuáles de esas opciones se escojan. Entonces, miren muy bien. Digamos que yo quiera cuidar dosis por sobre calidad de imagen. ¿Qué es lo que me va a producir esto? O sea, un estudio con baja dosis, pero también con baja resolución de contraste. Entonces, ¿qué pasa aquí en este caso? Miren muy bien. Lo que pasa es que las técnicas las va a ver de esta manera. El equipo, o sea, el control técnico de brillo va a incrementar bastante lo que es el KB, lo va a incrementar muchísimo. Bueno, ustedes como pasa de 40 a 110, lo va a incrementar bastante rápido. Pero vean que el MA, el aumento del MA se realiza muy ligeramente. Vean ustedes, el aumento del MA no se realiza de una manera tan, por decírselo así, tan rápida como lo hizo en KB. Entonces esto es lo que hace el equipo, o sea, aumentar más que todo el KB y aumentar poco el MA. Eso es lo que hace el equipo cuando se quiere cuidar dosis por sobre contraste, o sea, por sobre calidad de imagen. Ahora, pero vean qué sucede cuando ustedes escogen la opción de cuidar calidad de imagen, o sea, que tenga un buen contraste, pero a un costo de una alta dosis. Entonces vean que aquí esta curva en color negrito me dice el camino que, o sea, cómo ir variando las técnicas cuando se priorice en lo que es el contraste por sobre la calidad de imagen. Vean, perdón, el contraste por sobre la dosis. Entonces vean aquí que va a aumentar el KB, pero no lo va a aumentar tan discriminadamente como si lo aumentó cuando ustedes escogieron la baja dosis, sino que lo va a aumentar, pero vean hasta dónde llega. Llega, ven ustedes, hasta 75. Bueno, un poquito más arriba de 75 en comparación de 110. Y vean, pero vean el MA cómo lo aumenta drásticamente, como aumenta muchísimo el MA. ¿Ven ustedes cómo terminó aumentando muchísimo el MA? En ese caso, porque priorizó MA por sobre KB para estar lidiando con, o sea, para estar mejorando la calidad de imagen por sobre la dosis. Y vean aquí ahora qué pasa cuando se desea mantener un equilibrio entre ambas. Fíjense muy bien, cuando se desea mantener un equilibrio entre calidad de imagen y dosis, va a aumentar gradualmente la dosis, va a aumentar gradualmente el KB y el MA, o sea, va a aumentar los dos al mismo ritmo. No va a priorizar en una por sobre otra. En ustedes va a aumentar los dos al mismo ritmo. Entonces, esto es lo que termina haciendo el equipo. Ir variando la técnica en base a lo que se desee priorizar. ¿Deseo priorizar calidad de imagen? Ok, va a aumentar muchísimo más el MA. ¿Deseo priorizar dosis? Va a aumentar muchísimo más el KB. Cuido ambos, va a mantener equilibradamente, va a ser un aumento equilibrado entre MA y KB. ¿Preguntas con esto? ¿Preguntas? ¿O están en otra cosa? No me digan que están en otra cosa ahorita, que no están prestando atención en clase. No, estamos prestando atención. No, están prestando atención, no están en otra cosa. Ok. Vamos a ver qué dice los chats, porque caen bastante chat de repente. Ok. ¿Preguntas entonces? ¿Los demás? No. ¿Todo claro? Todo claro, listo. Continúo. Vamos a ver. Ahora, ya para finalizar, ya estamos para finalizar. Veamos la transferencia de información del luz detector, o sea, cómo se transfiere la información una vez que la luz sale. Porque vean aquí, la luz sale del tubo intensificador, esa luz sale desde ese tubo intensificador, pero tiene que llegar a lo que son los detectores, que los detectores pueden ser ya sea CCD o un tubo de televisión. Aquí nos vamos a enfocar en el CCD. Vamos a enfocar en el CCD porque es el detector, o sea, es el sistema de detención que incluye los equipos de hoy en día. Los tubos de televisión ya son un sistema muy viejo, entonces nos vamos a enfocar en el CCD. Entonces fíjense que para que esa luz, o sea, cuando esa luz sale del tubo intensificador, esa luz tiene que llegar al CCD por algún mecanismo.
Los mecanismos pueden ser dos. O sea, dependiendo del mecanismo, vamos a encontrarlo en el equipo. Fíjense muy bien, puede ser ya sea un sistema de lentes o un sistema de fibra óptica. Veamos el sistema de lentes, cómo funciona. Vamos a ver, fíjense muy bien el sistema de lentes. Lo que sucede es que sale la luz. Sale la luz. Nuestra luz está saliendo. Sale el tubo intensificador. Recuerden que esa luz sale del tubo intensificador. Y vean aquí qué es lo que pasa. Lo primero que se encuentra es luz. Se encuentra con un lente de colimación. ¿Qué hace el lente de colimación? Lo que hace el lente de colimación es converger la luz hacia un solo punto. Ustedes convergen esa luz, la converge hacia un solo punto. Luego, ¿qué pasa? Esa luz se encuentra ahora con otro lente llamado lente de cámara. Que ese lente de cámara lo que hace es ajustar la luz al tamaño del CCD. Y ese CCD lo que va a hacer es registrar toda esa luz que llega para convertirla en información importante para formar la imagen. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo esa luz se ajusta al CCD. Y gracias al lente de cámara. Vamos a ver otro mecanismo. Este mecanismo, aquí estamos viendo la luz que sale del tubo intensificador. Luz que sale del tubo intensificador, pero ahora se mueve por esta serie de cables de fibra óptica. Se mueve por esta serie de cables de fibra óptica. Vean aquí, vean aquí. Se mueven por este sistema de cables de fibra óptica para llegar al CCD. Aquí está. Entonces son mecanismos donde esa luz se transfiere al CCD. Y pregunta, ¿qué hace el CCD? ¿Qué es el CCD? ¿Qué es el CCD? O sea, ¿qué me hace el CCD? Es un dispositivo de carga acoplada. Sí, es un dispositivo en efecto, pero ¿qué hace concretamente con esa luz? Vamos a ver los demás. Creo que la transporta o algo así. Ah, no. No lo transporta. Si no me equivoco, es como el que funciona como interruptor que permite la entrada de la luz y reflectarla, algo así, ¿no? No. No, este tema, vamos a ver, este es un tema de la radiografía digital, cuando vimos por radiografía digital directa. Todo eso lo expliqué yo. ¿Qué pasa? ¿Qué es CCD? Vamos a ver, ¿nadie? ¿Algún voluntario, algún valiente? A la almacena. No almacena luz. Son sensores. Ajá, sensores De circuitos integrados. más o menos por ahí, más o menos. ¿De luz? Sí, ahí está. Vaya, ahí está. Sensores de luz. Vaya, es un detector de luz. Sí, ahí está el detector de luz. Lo que hace es detectar y registrar luz. Básicamente eso. Por eso es que enviamos la luz hacia CCD. Nos sirve, o sea, nosotros necesitamos enviar esa luz hacia CCD. Y el CCD tiene una parte sensible a la luz. Vamos a ver. Vamos ahora a lo siguiente. Y aquí están viendo ustedes el CCD. ¿Cómo es la vista del CCD? Es un chip. Es un chip. Y fíjense que ese chip tiene una parte sensible a la luz, que es esta parte central, esta partecita de aquí. Viene la luz y la luz llega aquí. Y entonces esa parte del CCD es sensible a esa luz. Es sensible a esa luz. ¿Sabe? Entonces, ¿qué pasa? Esta partecita que ustedes ven aquí interna está conformada por un montón de cuadritos. Tal y como están viendo ustedes aquí, está conformada por un montón de cuadritos. Cada uno de estos cuadritos le llamamos dead cells. Entonces vamos a identificar aquí dead cells. Vamos a poner aquí dead cells. Dead cells. Dead cells. Aquí la vamos a llamar dead cells. Cada uno de estos cuadritos son dead cells. Entonces, fíjense muy bien, ¿qué es lo que pasa con la luz? La luz viene y llega a cada uno de estos dead cells. Entonces la luz queda almacenada en cada uno de esos dead cells. Así, o sea, viene la luz y almacena esa luz en cada dead cell, y lo que hace cada dead cell es lo siguiente.
Lo que hace cada Excel es que convierte esa luz en carga. Entonces, vamos a ver. Cada Excel convierte la luz en cargas eléctricas. Eso es lo que hace cada Excel. Entonces, esas carguitas eléctricas permanecen almacenadas mientras está llegando la luz, y una vez que deja de llegar la luz, lo que hace los de Excel es que mueve cada una de las carguitas que almacenaron, las va moviendo las va moviendo de esta manera. O sea, las va transfiriendo por cada Excel, o sea, que todas estas cargas se van desplazando una sobre otra, o sea, se van moviendo así en forma de cascada hasta llegar a la fila inferior. Y lo mismo sucede con todas las columnas de Excel. Lo mismo va a suceder con todas las columnas de Excel. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que todas las cargas están aquí en la columna, en la última fila, lo que pasa luego es que todas esas cargas que llegaron hasta aquí se transfieren ahora horizontalmente hacia la salida. Y aquí en la salida, aquí lo que llega es señal eléctrica. Es una señal eléctrica de todas esas cargas que salen de cada Excel. Y con esa señal eléctrica es con la cual se forma la imagen que a nosotros nos interesa. Solo que ese es un tema ya un poquito aparte, cómo es todo ese procesamiento de señales, pero aclaramos aquí que con esa señal eléctrica es con la cual se forma la imagen, con la cual se va a formar la imagen. Y listo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No. No, ingeniero, todo claro. No, todo claro. Ok. Listo, entonces, nos vemos mañana para un nuevo tema. Pasen feliz noche todos. Y por favor, las personas que llamé, por favor, esperen. Necesito hablar con esas personas. Listo. Entonces, los demás, pasen feliz noche todos.